En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica del profeta Ezequiel, capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí, me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de la vega, que estaba llena de huesos. Me hizo pasar entre ellos y dar vueltas alrededor, y vi que eran muchos sobre la superficie de la vega y que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir esos huesos? Contesté: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: voy a infundir en ustedes el espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes nervios, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, infundiré en ustedes el espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé como me había sido mandado, y a la voz de mi profecía hubo un rumor y luego un gran temblor, y los huesos se juntaron uno con otro. Miré y vi que había nervios sobre ellos, que les crecía carne y recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza sobre el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos, y alienta sobre estos muertos para que vuelvan a vivir. Profeticé según me mandó, y vino sobre ellos el espíritu y vivieron, y se alzaron sobre sus pies un ejército extremadamente grande. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: están secos nuestros huesos y destruida nuestra esperanza. Estamos destruidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios, pueblo mío, voy a abrir sus sepulcros, les haré salir de sus sepulcros y les haré entrar en la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga salir de sus sepulcros, pueblo mío, y infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo ha dicho y lo hago. Oráculo del Señor. Es el capítulo 37 y al final del capítulo 20 versículo 20 del capítulo 38 dice: en mi presencia se estremecerán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todo reptil que se mueva sobre la tierra y todos los hombres que hay sobre la superficie de la tierra. Los montes se derrumbarán, caerán las rocas y será derribado todo muro. Convocaré contra él la espada por todos mis montes, oráculo del Señor Dios. La espada de cada uno irá contra su propio hermano. Dictaré sentencia contra él, con peste y sangre, con lluvia torrencial y con granizo, con fuego y azufre. Haré llover sobre él y sobre sus escuadrones, sobre las naciones numerosas que están con él. Mostraré mi grandeza y mi santidad, y seré conocido a los ojos de las naciones numerosas, y sabrán que yo soy Dios. Bueno, pues este libro de Ezequiel nos habla de una visión que el Señor le da a Ezequiel, ¿verdad? Y habla de estos huesos en los sepulcros, que dice que los abrirá los sepulcros y les dará una nueva vida. Y esta visión pues no es otra cosa que cuando nosotros andamos extraviados y vivimos en la muerte vivos. Estamos vivos, pero realmente estamos muertos, porque no vivimos para el Señor, vivimos para la carne, vivimos para los placeres, para las cosas de este mundo, y entonces somos sepulcros. Estamos muertos en vida. ¿Cuántas personas ustedes ven que son totalmente insensibles a las necesidades de los demás? ¿Cuántas personas viven en una tristeza, en una depresión horrorosa, ¿verdad? ¿Cuántas personas viven en la violencia, totalmente enfocados en la maldad, en la destrucción, en la opresión? ¿Cuántas personas viven en los vicios, en las compulsiones, ¿verdad? Terrible. Eso lo vemos en todo el mundo. Y esta profecía es
que el profeta Ezequiel ve la muerte de tanto hombre y mujer, pero la visión es puros huesos, ¿verdad? Secos, dice, y en esta visión el Señor me pide que yo les diga a los huesos que recobren su estructura humana, y entonces se llenan de tejido, se juntan, dice. Y si luego ya de que están juntos, no tienen aliento de vida, y entonces le dice, a ver, profetiza, que venga el espíritu de los cuatro vientos, ¿verdad? O sea, del norte, del sur, de todos lados, que venga, y les da el aliento de vida. Les da el aliento de vida. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Lo que necesitamos nosotros es reconocer que tenemos partes muertas de nuestra vida, comportamientos de muerte. Vivimos en una cultura de la muerte, en una cultura apocalíptica. Tenemos ya más de 50 años viviendo así, y cada día más destructivo. Están sobre los matrimonios, acabándolos y destruyéndolos, sobre los jóvenes, destruyéndolos, sobre los niños, destruyéndolos, sobre el sexo femenino, sobre el sexo masculino, sobre todas las instituciones y valores que tienen las sociedades, destruyéndolas. Es una cultura de destrucción. Y este mensaje es muy, muy grande y poderoso, dice el Señor, nos dice a nosotros, ¿estás viendo lo que te quiero dar? A ver, ¿qué es lo que veo? Obviamente, hay mucha vida, hay mucha gente noble, mucha gente comprometida, mucha gente de fe. Claro que sí, eso es una realidad. Pero hay países, hay pueblos, ciudades, regiones que son panteones. En el libro del Siracide, en el versículo 30, dice, capítulo 20, versículo 30, el que trabaja su tierra crecerá el granero, el que practica la justicia será ensalzado, y quien agrada a los grandes aplaca la injusticia. Hospitalidad y presente ciegan ojos de jueces, como bozal en boca sofocan correcciones, sabiduría escondida y tesoro invisible. Ambos, ¿de qué sirven? Más vale el que oculta su ignorancia que el que esconde su sabiduría. Y la carta a Timoteo, muy, muy fuerte también, la carta a Timoteo de parte de Pablo, que está en la cárcel, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, que advierto seriamente, predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina. En los versículos anteriores hablaba que la palabra de Dios, Pablo servía, ¿verdad? Servía para dividir, para ver el pecado. La palabra de Dios te deja ver el pecado. ¿Por qué creen que las personas que empiezan a vivir el pecado y a practicar el pecado, que se hace un vicio horroroso y un trastorno en la mente, en el cuerpo y en el alma de la persona y en la sociedad, en las familias, las células se enferman, son tóxicas, ¿verdad? Están cancerígenas. San Pablo dice que la palabra de Dios tiene que entrar así. La mayoría de personas que son felices haciendo el mal. Y es algo importante que nosotros siempre tenemos que observar y distinguir en nuestra vida. Hay veces que nos complacemos más haciendo el mal. Yo prefiero estar aquí con mis amigos y tomando cerveza, tomando alcohol, pasándola todo el día riéndome, platicando sandeces y estar alejado de la familia, estar alejado de hacer cosas proactivas. Yo prefiero pertenecer a este grupo de delincuentes. Yo prefiero pertenecer a este grupo de malvivientes. ¿Verdad? Yo prefiero ser de este grupo de políticos que estamos engañando a todo el mundo y con tal de conseguir nuestros intereses.
el poder. Yo prefiero ser de este grupo de los que aparentemente somos de los buenos. Nos vemos muy bien, que la gente piense que somos buenos, ¿verdad? No, yo prefiero ser de este grupo. Yo prefiero ser de este grupo. Pero ¿quién habla? Yo prefiero ser del grupo de la palabra de Dios. Yo prefiero escuchar la palabra de Dios. Ayer estaba con unas quinceañeras y les decía que es importante que la palabra de Dios, ellas tengan el valor como el profeta Ezequiel, como el profeta Jeremías, de que son llamadas, son ungidas desde niñas, desde antes de que nacieran. Dios ya las conocía. Y necesitamos que cada uno de nosotros sea valiente para proclamar el reino de Dios. Porque si no, solo hay una versión del mundo. Y necesitamos, lo justo es escuchar las dos versiones. Todo lo que el mundo nos bombardea, lo que la carne quiere y lo que el demonio está seduciendo todo el tiempo, tiene que tener otra parte, el equilibrio, y ese es Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de misericordia, hablamos de compasión, hablamos de respeto, hablamos de compartir, hablamos de solidarizarnos con los demás. Los jóvenes, los matrimonios, los políticos, los maestros, los intelectuales, los narcotraficantes, los que tratan y roban la identidad y la vida y la libertad de las personas, los que violan, todas estas personas necesitamos de Dios, pero ya no lo podemos ver porque estamos cegados, somos sepulcros, somos huesos secos. Y San Pablo le dice a Timoteo, tienes que soportar esto. Dice, vienen tiempos en que la sana doctrina se rodeará de maestros falsos. Vean, si no, tanta gente que nos engaña. Las palabras de la Sagrada Escritura son palabras de vida eterna, están vivas para nosotros. Dice, pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio y cumple perfectamente su ministerio. Nada lejano a lo que sucede. Comunidades incluso católicas, hermanos, donde el pastor casi tiene que decir lo que la gente quiere, porque la comunidad está en un ambiente de conveniencia. Yo te doy lo que tú quieres y tú predicas lo que yo quiero. Y entonces hay veces los propios pastores, los obispos, los cardenales, los papas, se prestan a esto. Esto tiene que romperse. En las áreas que hay, por supuesto que no es en todas, sacerdotes corrompidos por el narcotráfico. Los que están amordazados, bendito sea Dios, es porque levantan la voz y a lo mejor van a perder la vida. Bendito sea Dios si pierden la vida, porque su sangre va a servir para purificar toda esta maldad que hay en el mundo. Pero imagínense que estás tú coludido, que tú aplaudes, que tú te quedas callado siempre, siendo que eres profeta. Tiempos difíciles, como dice San Pablo, la urgía, la agonía de lo que estaba pasando. Obviamente hay algo aquí importante recordar. San Pablo está en la cárcel y está viviendo sus últimos tiempos. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerden que nos vemos mañana lunes a las 7 de la noche.